3, la ley, etimología y definiciones. El término ley proviene de la voz romana lex, que significa norma escrita. Se refiere a la norma dictada por la autoridad competente y no nacida directamente por la costumbre de la comunidad. Esta última clase de norma se determina con la palabra mores. Bueno, la ley también proviene de la voz latina que significa legere, que es leer, porque antiguamente la ley era leída al pueblo para su conocimiento. Según otros deriva de ligaré, que es ligar, porque liga a las partes y no falta a quienes la hacen derivar, o elegiré, que es elegir, porque dicen para adoptar una ley hay que elegir entre diversas normas. La ley como expresión del Estado de Derecho burgués. El Estado de Derecho burgués es legatario porque se asienta en el imperio de la ley, entendida esta como, no como la voluntad de uno o de muchos hombres, sino como una cosa general o racional, no voluntario. Bueno, el punto 3, características de la ley. La ley es de carácter general, porque se aplica sobre todos los habitantes de un país, de un estado, de una provincia, empezando por el propio legislador, aunque las leyes especiales se aplican a todos en general, a toda categoría, materia o condición que legislan. Esta generalidad responde al principio de igualdad ante la ley, propio del Estado de Derecho. El carácter protector de la ley, su misma razón de ser, estriba, es un carácter general. Bueno, segundo punto, tenemos la ley también es obligatoria. Por ser la decisión de la voluntad general superior a las voluntades individuales expresadas a través de los poderes constitucionales y legítimamente. Es permanente, ¿por qué? Porque es un principio, porque nace y se aplica a relaciones de la vida social que son permanentes y no transitorias. Algunas leyes de carácter temporal aplicadas a circunstancias momentáneas son las excepciones. Es coactiva la ley. Es coactiva, es decir, que aplicable por la fuerza de la voluntad competente cuando esto sea necesario para que la resistencia de unos cuantos no altere el orden público y degenere en anarquía. Para eliminar la fuerza en la solución de los conflictos de interés en última instancia, solo de la fuerza puede servirse, dice Carnelú. Decretos, reglamentos y leyes. El decreto es una norma auxiliar de la ley que emite el Poder Ejecutivo en materia en que no es constitucionalmente indispensable a la ley formal, pero que reviste mayor importancia que los asuntos de mero trámite relegados a circulares o órdenes internas. El decreto se asemeja a la ley, en que tiene fuerza obligatoria, general, permanente, pero difiere de esta en cuanto al órgano del que emana y en que no establece derechos y obligaciones propiamente, sino los medios para hacerlos valer. En ausencia del régimen constitucional, los gobiernos de facto expiden decretos de materia no legislada que constituyen leyes en sentido de material, aunque no formal, y por medio de las cuales
suplantan las atribuciones del órgano legislativo. Los gobiernos de facto suelen expedir también decretos, leyes, aunque según veremos a continuación, la naturaleza constitucional de estos es distinta. Procedimientos y legislación. Legislativo. Los proyectos de ley deben redactarse en determinados claros, precisos y concordantes. Generalmente van acompañados de los fundamentos o razones que lo motivan. La Constitución determina el procedimiento a seguir correspondiendo a los reglamentos de cada Cámara, fijar los detalles de discusión y trámite. Inciso A, iniciativa de procedimiento legislativo. Esta puede provenir de cualquier senador o diputado del Poder Ejecutivo con mensaje especial, caso en el que el ministro respectivo debe sostener el proyecto en los debates. TSJ, que podrá promover proyectos de ley en materia judicial y reformar de los códigos mediante mensajes dirigidos al Poder Legislativo de cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos de los gobiernos autónomos. La facultad en favor del TSJ fue introducida desde la Constitución de 1938, teniendo en cuenta que el aplicar la ley y administrar justicia, el órgano judicial está mejor calificado que los otros para evaluar las fallas y algunas que pudieran existir en los códigos de ley. La iniciativa provendrá necesariamente del Ejecutivo en los casos de las atribuciones sexta, novena, onceava, doceava, artículo 158, que se refiere a los asuntos de competencia y de conocimiento de dicho poder. Inciso B, informes. Leído el proyecto en la sala, después de su presentación y fundamentación, pasa a la comisión correspondiente para informe y antecedentes sobre la materia. Si no es dispensado en trámites por alguna razón de urgencia. Discusión. Inciso C. Con el informe pertinente vuelve el proyecto a la Cámara de Origen, donde se lo discute en 3 estaciones, cada una en días diferentes. En grande para su aprobación en globo, después de lo cual se lo discute en detalle o es artículo por artículo. Inciso D. Aprobación. Finalizada la discusión, se somete el proyecto a votación en la misma Cámara de Origen por mayoría simple, absoluta o 2/3, según lo requiera la propia Constitución. Inciso E. Revisión. Aprobado el proyecto de la Cámara de Origen, pasa a la otra etapa que en este caso se llama revisora, donde sigue un trámite similar, lectura de la sala, pasa a comisión. Si no es dispensado de trámite, informa de esta sala, vuelve a la sala para su discusión en las 2 estaciones señaladas. Sanción. Con la aprobación de la Cámara Revisora, la mayoría de votos requerida y con la redacción final que deben firmar los miembros de la mesa directiva, ambas cámaras de ley quedan sancionadas por el legislativo para ser enviada a la promulgación del Poder Ejecutivo. Inciso G. Rechazos, enmiendas y demoras. Puede ocurrir, sin embargo, que el trámite ocurra por una de estas eventualidades. El proyecto sea desechado en la Cámara de Origen, caso en el cual no podrá volver a presentarse en la misma legislatura en ninguna de las cámaras.
Esta previsión tiene por el objeto evitar pérdidas de tiempo con reiteración de proyectos que no hayan sido debidamente estudiados o reformulados. Que la Cámara Revisora deje 30 días sin pronunciarse, caso en el cual se considera sesión de Congreso. Esta previsión responde al propósito de no postergar indefinidamente el procedimiento legislativo. H. Promulgación. Sancionada la ley por el legislativo pasa al Ejecutivo para su promulgación. Como ya dijimos, promulgarse en latín proviene de promulgare, que significa vulgarizar, o sea, publicar, difundir, y es una formalidad sin la cual, diciendo por tanto, la ALP ha sancionado la siguiente ley. Aquí el texto de la ley. Por tanto, lo promulga para que se tenga y cumpla como ley de la República. Inciso I, publicación. La publicación es el último requisito con el que la cual la ley adquiere obligatoriedad para todos, salvo que la misma ley disponga otra cosa, que la ley se aplicará desde determinada fecha, por ejemplo, y no desde su publicación. La publicación se hace en nuestro país en la Gaceta Oficial y en otros en el Diario Oficial. Algunas constituciones disponen que las leyes no cobren vigencia el día de su publicación. Tenemos también el veto. El veto es la observación o desaprobación que hace el presidente del Estado de una ley sancionada por el Congreso, cuya promulgación se niega a realizar. O sea, el presidente no lo va a realizar la promulgación. Esta institución tiene antecedentes en Roma, donde los tributos de la plebe podían oponerse a un decreto, ley, senado, que en algún sentido les perjudicase en el sistema de separación de poderes. El veto puede ser total o parcial, absoluto o impeditivo. Cuando finalmente prevalece el veto, el legislativo no insiste en la promulgación de la ley, y relativo o suspensivo cuando suspende su promulgación. La ley puede ser observada por el presidente del Estado del término de 10 días de haberla recibido. La ley no observada en este lapso debe ser promulgada, y si en ese lapso recesare la asamblea, el presidente publicará un mensaje con sus observaciones a ser considerada por la próxima legislatura. Las observaciones se dirigirán a la asamblea y ésta las acepta y les modifica la ley, las devolverá al Ejecutivo para su promulgación. Si no las acepta, la mayoría absoluta de votos de los presentes del presidente de la asamblea la promulgará. 7. Extinción y generación de la ley. Como hemos visto, las leyes son obligatorias para todos los miembros. Dure su vigencia esta. Puede fenecer su disposición por la propia ley cuando ella contiene un plazo preestablecido o por defecto de las siguientes circunstancias jurídicas. Inciso A. Inconstitucionalidad. Ocurre cuando la ley contradice preceptos de la Constitución Política del Estado, la cual debe ser subordinada. Estos casos de inconstitucional debe ser declarada por el Tribunal Constitucional a demanda expresa del o de los agravios. Abrogación.
Es la abolición total de una ley y puede ser expresa o tácita. En el primer caso, una nueva ley en las mismas formalidades de la anterior la abroga expresamente cuando la abrogación no se declara expresamente, pero hay contradicciones o incompatibilidad entre dos leyes. La abrogación es tácita por el principio de lex. Derogación es la abolición parcial de una ley, o se podría también decir la modificación de una ley en alguno de los artículos por efecto de otra ley posterior. Resolución. Inciso 8. Resolución legislativa. El Poder Legislativo tiene competencias para adoptar normas de carácter interno sobre materias de reglamentación, organización y desenvolvimiento de sus labores. Gracias.